Bueno, parce, hoy es el segundo capítulo del podcast que estamos intentando hacer. Nos llamamos Vomitando Vidas y nuestro lema pues sería un poco como un podcast sin esperanza para calmar las ansias, porque aquí vamos a darnos en la cabeza. Hoy estamos con Jefferson, mejor conocido como Miquito, 19 años, mano. ¿O 18. Oye, man, ese marica estaba menor que yo. Niñito. Cumplito en septiembre. ¿Usted cumplió los 18? ¿Usted es 2004? No, 2003, boba. Ah, ¿y se cuándo fue los 19? En septiembre del otro año ya. No. Tiene 18 recién O sea, cumplidos. tengo 18 y Entonces, cumplo los 2000, 19 en septiembre entonces del otro año. 2004. No, mano, yo soy 2003. Tan Si quiere, marica. le muestro la cédula Yo soy ya. 2003, es imposible que usted... Le muestro la cédula ya. Cumplí los 18 el 20. Ah, no, sí, marica, verdad que es que yo ya soy 2003. Usted tiene 19. Ah, loca. Mano, pues que no me haga sentir viejo. Hombre, 19 añitos, estudiante del SENAD, ¿qué estudias? Producción ganadera. Ya estaba graduado, ¿no? Ya entra a prácticas. Ya ahorita en diciembre, el 1 de diciembre hago mi exposición final, proyecto como tal y arranco etapa práctica en ¿Y de ahí qué piensa hacer, hermano? Nada, mano, pues ahora que entré a ese mundo de estudiar y al mundo de la ganadería me está llamando mucho la atención ya ese tema como tal. O sea, enfatizarme más en lo que tiene que ver con el bienestar animal, Ya. la alimentación, desde la reproducción, todo lo relacionado con eso. Ya, piensa seguir ahí metido. Sí, pues muchas veces uno no se siente a gusto en lo que está, pero pues le coge amor haciéndolo. Oy, Oh, eso es cierto. A veces la práctica es lo que a uno le gusta, no la teoría Exacto, tanto, ¿no? Sí. Y eso es lo bueno del SENA también, pues, Uy, el SENA más es práctica práctico, que Si no teoría. crees que es importante ya anclar la práctica con la Uy. teoría, porque eso lo hace ser mucho mejor que la gente que solo hace la Uy, práctica, ¿no? sí, o sea, Obvio, si es muy o buena sea- la práctica es bien, pero si es buena la teoría y la práctica... Es prácticamente Práctico. con lo que nos vamos a encontrar en la vida real, ¿sí me entendés? Obvio. Vos vas al camello y te pongo un ejemplo, vas a jugar fútbol y nos lleva a los guayos, Baila. Eso puede saber. entonces Usted puede saber cómo se juega. ahí pero toca si no resolverlo, o sabes- sea, ¿sí me entiendes? Tiene Sí. que resolver de alguna manera para Obvio. poder jugar, lo mismo Claro. pasa en... Obvio, con todo pasa eso, se pilla. Usted puede ser muy bueno en la práctica, pero baila. Pero bueno, de igual, ahí vamos. ¿Y qué, mano? ¿Qué más podemos contarte? No, ¿qué más nos puedes ¿O contar? qué quieres preguntar? Epa. Estaría bien una pregunta por parte de la Preguntarles como tal, nada, Nada, bueno. parcharnos. Bueno, pillo. Entonces, ¿sabe qué? Nuestra idea es como discutir de temas varios, de lo que salga, pero tenemos un formato y es que como que escuchamos un tema predominantemente de rap, porque pensamos que es la música más chimba para todo el mundo. Y luego de eso, pues dice usted qué piensa, y nosotros también podríamos intervenir Obvio. ahí. Pero el que piensa no es como algo como una tarea del colegio, si pilla como decir, no, el marica quiere decir esto y esto. O sea, Sino más escuchar bien el lo que- tema epa, lo que y... usted siente cuando escucha ese tema. ¿Qué, Epa. ¿Qué le transmiten? ¿Qué le transmite el tema? Ah, bueno, entonces este tema se llama Eso es de Granuja y pues es del álbum Selección Natural. Yo creo que lo vamos a escuchar todo. Severo álbum, parce. Píllelo, ahí va. De los mejores. Qué buen tema. En ese hubiera sido re bueno, en este ritmito, le hubieran agregado el no saben nada. Eso lo sé. ¿Sí la coges? Sí, Empareja ahí como una chimba. encaja bien. Sí. Muchas veces ese tema lo confundo No somos con los eso. tres chiflados, soy la bomba que eventualmente tema. se ha desinflado. A veces voy de camuflado, como el sol cuando no quiere ver la luna y hace lo que sea para que esté nublado. ¿Qué has hablado? Soplas mucha hierba, pero a vos te faltan patas para recorrer más que zapato y plata. Son las huevas, labios escarlata, destruyeron Roma. El hombre es el sexo débil desde época de cuevas. No soy Mr. Lova, Lova, Lova. Soy más de trabas que de trovas. Usted es de los que llora si le quitan algo, pero roba. Y yo matándome escribiendo hasta que me salga joroba. Y lo chimba de este tema es que Chorra ni marica me es muy cansa, corto, no me pero forra muy pero claro. alcanza. No Sí, conviene por estar al otro por lado en decirlo la así, muy balanza. cortante Alabanza a de lo esas que zorras no es. significa que avanzas. Esto no es tributo a la vieja usanza, nueva escuela. Usted lo llama como quiera, que ni era como sea. Rap de los 90, etiquetas. Para mí va más allá de conseguirse camionetas. Es por el honor y que le duela al que le duela. Ah.
hubiera entrado esa intro. No saben nada. Es que, parce, ahora que lo hice, realmente los beats de todo ese álbum calzan con muchas letras. Sí. Porque ahí también, pensándolo ya, como que ahí también podría decir la otro tema, la de ni me enzorra ni me cansa, no me cuesta pero alcanza. O Que tal sabe, vez todo eso lo sabe tenían en un balance. solo En tema EPA, y quizás era un tema largo y lo decidió sacar en EP cortándolo. repartiéndolo para acá. Es que ese tema igual Porque no- dura poquito, ¿no? Son como 11 canciones de 1 minuto y medio minuto, cada sí. una. Y prácticamente. Yo creo que el man tiró fue todos los beats. Porque También los ganó al quemó. beatmaker, ¿no? Granullo, Granullo. Es el Ese. que ahí bajo que se acuesta como beatmaker y se levanta como Y rapero. yo digo que lo grande. que pasó de ahí fue que el man dijo, pues va a ponerle letra a esta selección. Pero bueno, ¿usted qué piensa, mano? ¿Qué tema que, mano? ¿Usted qué? Nah, ¿Le gusta pues, tanto? ¿Por qué le gusta tanto? O sea, a mí el tema como tal me gusta, o sea, me gusta porque lo siento. Ya. Porque palabras y cosas que lo ha dicho prácticamente me ha tocado vivirlas a mí. O el pedazo que hice a la final, que es más por el honor y por, o sea, por hacerlo Es por el honor y mí, que le duela. Muy bueno. sin importarle a los demás, exactamente. Ese es re bien. Sí. Es Relegado. muy buen tema. A mí realmente todo ese álbum me parece magnífico. El marica es muy preciso en lo que dice y lo dice de una manera muy hiriente, pero a la vez muy sencilla. Obvio, por lo mismo, por lo mismo es que maricas son tan cortos, Uy, o sea, sí, sí. son muy fa. chimbas. Tome ya, cállese un rato. Reflexiones sobre lo que... Mandémoslo a traer, ya, no se diga más. Oiga, El nosotros... próximo invita. Uy, parce, ese marica, yo pienso que ese marica, no sé, tiene una ¿Y forma por qué la más cara de ese decente. man? ¿Quién es ese? Ah, man? porque Ese es es que Charles Darwin, ese ¿no? es Darwin, sí, selección natural. La selección natural es la teoría de Charles Darwin, que también viene ahí con ¿cómo se llama esta teoría? La de la evolución. En fin, Charles Darwin plantea la teoría de que el más fuerte es el que sobrevive, pero es por selección natural. Como cuando nacen dos, digamos, perros y uno está enfermo y no está fuerte. La mamá deja al enfermito de lado, ¿no? Claro, Y ya va por el fuerte, pero es por lo mismo, por sobrevivir y por mantener la especie. Bueno, por ser o sea, ¿qué pensé, por ejemplo, de ese tema de la selección natural con las vacas? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿La más fuerte es la que debe vivir sin importar las otras? ¿O usted piensa que las dos tienen el derecho a vivir? ahí es depende, Depende. Es que sí. porque, por ejemplo, si vamos para eso se llama ganado doble propósito, ¿no? Ok. Porque está tanto de leche como de carne. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estamos hablando de una hacienda productora de leche, ¿qué vamos a buscar? Mayor productividad, Claro. mayor genética, mejores Claro. compartimientos de todo. Entonces, por ejemplo, una vaca, por lo general, siempre en un parto va a dar uno solo. Ya. Uno solo. Cuando da dos se llama parto distóxico. Pero ¿qué Ok. pasa de ahí? Es uno se agarra más del otro, de la placenta, ¿sí me entiendes? La Ya. placenta es donde ellos Sí, donde ellos están, se, sí. se crean. Entonces uno se va a agarrar más que el otro. Ya. Entonces por lo mismo uno se va a parar más que el otro. Ya, tiende a salir uno mejor que el otro. Claro, Siempre. obviamente, por lo mismo, porque uno se va a agarrar más que el otro. Ya. Pero eso solo pasa en las vacas. No, yo no digo que solamente pasa en las No, yo vacas. tampoco creo que eso lo pase. Porque- Es Yo creo que pasa en más. los mamíferos. No, porque es que pille los marranos sí tienen como ya 14 hijos cuando una marrana queda preñada. Sí. Pero la vaca, lo que nos cuenta de marica, solo tiene uno y si tiene dos, probablemente uno nazca pelle y el otro melo. Ah, Pero Y los epa, marranos, digamos que pueden, los o sea, dos pueden que tienen se pelle. paren buenos, sí, a punta de medicamentos Ya, y hay todo que eso, invertirles. pero entonces ahí es lo que va a afectar, porque nosotros estamos buscando rentabilidad, Ya, no obvio. generar más gastos. Alta calidad a bajos costos. Exactamente. Entonces si usted realmente, en la mayoría de los casos la ganadería pues ya es un negocio bien capitalizado, entonces probablemente la mayoría de los ganaderos van a dejar morir al que nació pelle para claro. simplemente vivir con el que está medio. Por ejemplo, medio- otro dato así, mano, por ejemplo, mire, en las haciendas lecheras, obviamente es meras vacas, mero ganado de obvio. leche. Por ejemplo, nace un ternero y ese ternero no le sirven a ellos. Obvio. O sea, imagínense, no llevan ni 15 días y no les sirve a ellos. ¿Y Y entonces ese qué hacen? ternero, por ejemplo, la gente muchas veces los compra, esos terneros valen 80.000 pesos, 100.000 pesos. Pero entonces, ahí es donde la gente dice, bueno, ¿de dónde lo voy a poner a mamar? ¿Qué le voy a dar? Ya, Y lo que ellos principalmente hacen al inicio es el calostro, se llama eso. ¿qué es calostro?
Pues el calostro es la primera sección de leche que le baja a la vaca. Ya. Y entonces eso, o sea, eso es vital que el animal lo tome. constante desde que nace. O sea, nomás nace, a los Claro, 15 es- minutos tiene que pegarse. Es la leche materna. Porque, o sea, si me entendés, ese marica no se para, si no hace eso, no se para, nada, Ya. se muere. Vaya. No sirve para nada. Pero Entonces, yo escuché que con esa leche hace requesón, güey. ¿Con Yo he comido calostro? requesón, sí, con Pero No, que por- es una- por ejemplo, como no, queso- mira, Sí, sí. nosotros, hablando del requesón, nosotros hicimos una quesadilla en una Nos práctica de contó, lácteos. nos contó. Pero, por ejemplo, nosotros ahí no implementamos el calostro. Nosotros lo que hicimos fue un queso y ese queso le sacamos el suero. Ya, Y ese suero lo dejamos fermentar. y con eso hicieron. Y con ese suero fermentado más otra adición de leche, lo único Bueno, que hacíamos era pues- adicionarle los pHs, o sea, Ya, igualarlos, sí. crear choques térmicos para Marica, poder es que como las hacer. cosas comiencen a dar. Ve, yo ahí tengo Oye, medicamento. yo tengo Inclusi- amapolas. Bueno, inclusive yo tengo hasta las fórmulas para hacer ese poco de chingadas. Y a mí veces me has rayado hasta el cerebro de decir, voy a montarme eso y voy a implementar Uy, Es que esto. está re buena. Pero, ¿qué pasa? Hay que robarse las vacas. No, falta de interés y de ganas. Hicimos hasta porque me todavía. pedí el carro del papá y le metemos dos vaquitas Hay que ahí. comprar muchas bolsas de leche para hacer Ah, el propio cuatrero. Ser cuatrero es jodido. ¿Qué es un cuatrero? Robar ganado, Robar mano. Así ganado. se le llama a Así las se le personas llama. que roban ganado, cuatrero. Uy, buena palabra. Pero lo peor de eso es que es. Uy, Uy, no, ¿sabes eso es qué? peligroso. Pero yo he escuchado que toda la gente que roba ganado y los pillan tienen muertes muy así. Mano, bien pues es que por eso le digo, el legado de eso es. Es que el ganado muerte es un, final, es un muerte negocio feliz. redondito, ¿no? Eso da mucha Claro, plata en, mano. en ciudades como Colombia, en países como Colombia. Colombia. Y tal vez, mano, y tal vez también sirve mucho para, por ejemplo, la gente, los que maricas que piensan en grandes ya y todo eso, tienen su terrenito, su hacienda y los maricas siembran su hectárea de coca y tienen su hectárea de coca y tienen su ganado normal, ¿sí me Ya, entendés? O sea, el ganado está bastante relacionado con el narcotráfico. Exacto. Sí, O además sea, el tiene ganado mucho también que la ver. caballería y Obvio, los agricultura. caballos Por ejemplo, vos querés obvio. una cuestión de legalizar plata con ganado. O sea, ¿sí me Ah, entendés? Ve, ¿y cuánto puede valer un ganadito bien robado? ¿Cuánto hace uno con ese robo? Es que yo creo que lo caro de eso es transportar las vacas del Pero yo lugar creo que uno al dos. uno ahí tiene que tener en cuenta a dónde los va a llevar, Epa. qué es lo que va a conseguir ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué? y qué va a hacer con eso. Porque la mayoría de personas, o sea, de las historias que yo he escuchado y he visto, papi, son 2-3 días por montañas, por lotes, a pie, mano. Ojo, no los montan a camiones ni nada, o sea, ¿sí me entendés? Pues les dicen cuatreros, papi, porque es que Ya. es cuatriar y cuatriar. Uf. Entonces, por eso también es que es tan rentable eso, marica. claro. Pero es muy difícil robar Pero ganado, ¿no? Claro. Pero, mano, roban marranos que hacen demasiada Pero es bulla un en las marrano. cocheras. Pero un marrano no lo practiquen tanto. A no ser de que sea como, ¿cómo llaman eso? ¿El patrón? ¿Cómo llaman las maricas? Sí. No, Pero pues, no, pero yo digo padrón. que ganado, pero yo digo que uno se roba un ganado y no que se hace 10 palos por una Más. cabeza. Yo creo que Pues, más. Digamos que me robo una vaca lechera, bien, alete. Pues póngalo así nomás, vea. La libra de carne está por allá 8 lucas, la de res. Ah, Así o sea, está a 14 lucas. bueno, vamos a al 14 negocio. Digamos lucas que a 10, está porque la le dan libra cuatro. de res, Digamos que a pero 10. de la carne pulpa como tal. Sí. Y el ganado en pie, pues obviamente ahí, ¿qué pasa? Huesos. Huesos, etcétera, los vísceras, canales intestinos, y todo eso. etcétera. Entonces, un ganado en pie pesa por ahí un promedio para venderlo así melitico, 380, 368. 380 kilos. Sí, ahora divídalo por los Multiplíquelo Epa, por 10. 380 no, porque ya hay que sacar libras, no estamos hablando de libras. Ah. 380 kilos son 760 libras. A 10 lucas. A 10 lucas 760. 7 millones Ahí 600. está, en uno solo. Uf. Ahora Y- otra y cosa. que es de carne, no de leche. porque Pille, puede- hay ganado, nada más uno solo te puede valer a 22 palos. Si vienen cositas. Uno solo nada más puede valer 22 palos. Un ganado bueno. Uno, o sea, una sola res, una sola res. cabeza de ganado. La mejor raza es la cimental, mano. Ese soy de hijueputa pesa- Esos maricas pesan es de 1000 para arriba, entonces imagínate, no estamos 1000 hablando kilos. ya de 300, sino de 1000. Uy, no. Entonces, plata. Esos animales van a exposición, ganan exposiciones, No, entonces ¿qué pasa ahí? Creo que robarse esas está más Ya no hay difícil, ¿no? podcast, ya no hay podcast, Esos vamos a robar. registros aumentan en el precio de eso. Ya. No, pero ahí sí está más difícil robarse una de Entonces, esas. digamos que Sí. una vaca puede tener hoja de vida.
Claro, si ha yo ganado. creo que la tiene, ¿no? Obvio, como los caballos que lo sacan a Claro, exposición y que todo, no, lo ganar mismo tal pasa con el exposición. ganado. Para Por ejemplo, arriba. lo que nosotros hicimos hace poco, que estuvimos en la feria de Buga sí. y en la feria de Palmira. ¿Cómo fue esa cinta? ¿Patrocinados por el Sena? O sea, todo nos lo dio el SENA como tal en esa feria. No, o sea, nosotros fuimos invitados del comité ganadero como tal, porque yo ya Ya. pertenezco al comité ganadero. Ah, no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que estábamos haciendo ahí era mostrando las mejores razas, o sea, las mejores razas que ¿Del SENA? teníamos en el SENA. Y las ideas que nosotros estábamos implementando nuevas. Ve, ¿y ganaron algo? Pues no ganamos mucho, pero sí experiencia y... Como chacales. O sea, porque es que llegó gente, o sea, gente que tenía ya sus haciendas, claro, su obvio. ganado, y con las ideas que nosotros les aportamos, o sea, ellos se fueron con una idea, ¿cómo se le dice a eso? Ideología. Con una ideología. Sí, porque quizás le cambió la ideología. Sí, o sea, porque, por ejemplo, póngale. póngale cuidado a esto, vea. Eso, marica, Fue una discutían idea de negocio. que, por ejemplo, que no prefería darle Leucadena 1, sino que Sí. Botón de Oro. Entonces ahí ellos querían debatir el por qué. Yo creo que si la metodología cambia, la ideología cambió. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Y si él lo tiene en la No finca creo. de él y es mucho más rentable, ¿qué pasa? O sea, él lo puede implementar de uno y Ya, se obvio. le van a elevar costos Pero, y le merma, ¿cómo le digo? no. Quizás se le elevan ganancias y se le merman costos. Exactamente. Claro, es que ustedes ahí también están para eso estudiando, Es que ¿no? realmente- Para darle idea a los ganaderos. Es no que sé, realmente, ¿no? mano, lo que Sí. nos enseñan a nosotros ahí, yo digo que son tres cosas claves ahí, que es ser recursivo con el medio ambiente, una persona administradora, tanto como de las cosas que hayan, como de financiación. O sea, Bueno. eso es lo Y que se- le enseñan a uno como tal ahí, a ser así. ¿Sabe que el SENA es re bueno para gente que tiene mentalidad de emprendedor? Sí. Porque si usted estudia, realmente el SENA hace muy buenos trabajadores. Sí. Pero si usted lleva la chispa de emprendedor, usted va a ser un trabajador bueno para usted mismo. Y por usted va a ser ejemplo, jefe. y no solo eso, con el SENA, a donde vos te ubiques, el pago te lo vas a dar vos mismo, con tu Obvio. conocimiento y con tus ganas Claro, de se puede querer. subir. Yo pienso que el SENA es mejor que una universidad. Si a usted Pero- le gusta algo que enseñe el SENA. No. Yo siento que el SENA es más efectivo, pero es mejor que una universidad si usted tiene una mentalidad buena como la que Por tiene ejemplo, Nico. mire, Sí. a vos en la universidad no te van a enseñar cómo ensillar un caballo, No. Obviamente cómo no. esto. Entonces, vos llegas a la hacienda y te dicen, anda a contarme estas reses en este caballo. Sí, un caballo. Claro. Y entonces, vos qué haces ahí si no sabes cómo ensillarlo, Obvio. cómo errarlo. Igualmente Entonces, yo pienso que lo picante. ideal es hacer los dos pasos. Si uno, por ejemplo, hace lo de Mico. ¿De qué seguiría? ¿Qué estudio seguiría de ahí para usted? Zootecnia. Pues, Sí, mano, terminado. realmente yo ya estoy es como un productor, o sea, tecnología. Esa es la tecnología en producción, ya, en producción sí, tecnólogo. ganadera. Usted O podría sea, hacer- solo en ganado. ¿Se puede hacer un técnico? ¿O hacer un Pues, tecnólogo más? o sea, ahora lo que yo estoy haciendo, que arranco ahora en junio, Dios mediante, es porque abrieron una cosa para hacer homologar para zootecnia, y aparte de eso es otro técnico, pero en producción animal. Uf. ¿Y dónde lo homologan? Eso es en la Cabal, Universidad de Santa Rosa de Cabal. Ya. O sea, eso es un cupo que lo abren con las personas requeridas. O sea, si no Ya. están las personas, no lo abren. Oye, pero yo creo que usted pasa zootecnia a la Nacho. Es que, Usted sabe o el sea, es que resto. re breve, o sea, es Sí. solamente homologar ese examencito y serían por ahí que uno. Uy, si no que está muy semestres por lejos, ahí. Mico. Sino que es que, o sea, la verdad, mano, te hablo la real, a mí el tema de la zootecnia me complica. Desde el tema de la alimentación. Ya. Porque es que es Busque ya tablas mucha de, teoría, tablas de epa. porcentajes, de sí, O sea, balancear, Nico no es tan bueno en la dietas. teoría, pero es muy bueno en la práctica. Pero sabe mucho, es decir, por ejemplo, Mico nos Sí, da. exacto. Por ejemplo, los términos que usó Conceptualmente ahorita, es capaz. Pero, o sea, mire cómo estaba en estos momentos. Y se acuerda cuando recién yo entré, Uy, sí. que yo les decía a ustedes, Que no, no. marica, tengo que exponer, no soy una mierda, Sí. me No, echo un usted sabe culo. eso. Es lo que que le pasa es esto que y usted que se lo otro. asusta. Lo que yo le venía diciendo ahora, o sea, hay veces uno no se siente conformista en las cosas, pero le coge amor a lo que uno Uy. hace y aprende a querer esa. Uy, a mí no me pasó eso con la matemática. Nunca le cogí el amor suficiente, más que ya le tengo.
Entonces no fue suficiente para seguir estudiándola, pero es suficiente para decir que me gustan las matemáticas. Por ejemplo, yo, mano, el inglés, por más que yo diga que quiera aprender inglés o que esto y que lo otro, papi, no me entra ni a Yo le echo la bala. culpa al colegio público. Ni a bala. Por ejemplo, vea, nosotros, la primera clase de inglés fue más un debate que una clase. Porque el instructor nos dijo, a más de uno nos decía, tal vez ustedes no han tenido experiencias con el inglés. Tal vez no han visto desde el lado del inglés, desde lo más, desde lo más fácil hasta lo más Es lo más sencillo. Y no, mano, por más que lo intentaba, no. Yo creo que vas por la metodología. Yo creo que usted no es bueno para el inglés con los métodos que ha probado, pero seguro hay un método con el que usted Usted se inglés. aprenda, sí. Sí, eso es cierto. Pero yo digo que yo creo que muchas de las personas que salimos del colegio público de Elena somos malos en inglés o no nos interesa. No todos, pero la gran mayoría sí. Y yo creo que en muchas cosas el colegio era muy malo, pero en inglés era peor. Es que realmente el colegio no va a dejar. Pero es que el problema no viene del colegio, No solamente viene de de la ahí. estructura educativa de Colombia. Ah, bueno, Porque sí. es muy difícil tener un método personalizado para 45 estudiantes en un salón con 2 horas a la semana. Es muy difícil, parce. Por ¿Qué ejemplo, puede? no recuerdo si fue con ustedes o fue allá que nos dieron una charla sobre eso. Creo que era un ejemplo que nos daban, que habían escogido 2 profesores y unos alumnos. No sé si ustedes ya han escuchado esa historia. No. Les dijeron a los profesores, o sea, hicieron una nueva ideología que eso está en Seminario de Fénix. De ahí fue donde yo lo escuché. ¿Qué es eso? Entonces ahí decía, tomaron pruebas de un colegio y según le dijeron a los profesores que aquí les dejaban a los mejores estudiantes de ese colegio como tal para que les enseñara ese año completamente. Entonces los profesores se metieron en la cabeza en ese papel de que eran los mejores, entonces que les tenían que enseñar lo mejor para exigirles como tal. Entonces, ¿qué pasa? Transcurrió el año y todos los maricas, o sea, marcharon finito a lo que es. Ya cuando llegó al final del año, pasa esto, llegan y le dicen a los profesores que cómo se sentían con ellos. Que no, pues y ellos decían que no, que se sentían muy bien y asombrados por el rendimiento que daban. Por ejemplo, había uno que era de un rendimiento de un 20% y alcanzó el 80%. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya les dijeron, a ustedes no les escogimos los mejores. Simplemente seleccionamos de cada salones personas, más no que fueran las mejores. Pero ¿qué pasa ahí? Les metieron la ideología a ellos en la cabeza a los profesores de que eran los mejores. Ahora, y que ellos eran los mejores profesores. Ahora pasa esto, que ellos tampoco eran los mejores profesores. Ellos los habían seleccionado de ellos mismos también para eso. Pero ¿qué pasa? Desde un principio les metían la ideología de que eran los mejores, de que les iban a enseñar a los mejores. Y eso hizo que les elevara el promedio a todos. Entonces, lo mismo pienso yo que así debería ser como en el colegio y en muchas cosas más. A eso me dedico yo, mano. De hecho, tengo un dato random que le dan a cualquier persona que estudie psicología, y es que ese experimento también lo hicieron. Es decir, ese experimento es una réplica de otro experimento, o el mío es una réplica de otro experimento, y es que habían 2 grupos de prueba, ¿no? Uno era... el problema mío, hermano, es que yo soy re bruto redactando. Entonces, a la hora de que yo te explique algo, puede ser lo mismo que me va a contar, y no que yo lo oiga en las palabras mías. ¿Sabe que tiene que hablar en sus palabras? Miquito. Sí, yo creo que ahí está. Es que, bueno, ahí te doy la decisión. Bueno, ¿El experimento era la misma metodología, pero ahorita lo hacían en un hospital psiquiátrico. Y el primer grupo de prueba era que iban a mandar pacientes que estuviesen, digamos, enfermos mentalmente, que iban a mandar mayores pacientes. Le avisaban al médico, allá al psiquiatra, y que él iba a internar. Entonces, en la revisión de las cuentas, digamos, después de que mandan el grupo de prueba de los pacientes, internan a más pacientes que los que habían mandado con enfermedades mentales. Quizás no tenían enfermedades mentales, entonces, cuando le dijeron al psiquiatra, les vamos a mandar más, él pues metió más gente, asimiló que muchos iban a estar enfermos cuando no era así. Y luego hicieron el experimento de forma inversa, y era que pacientes sanos, entre comillas, que le iban a mandar también pacientes es decir, le contaron el experimento y que le iban a mandar pacientes a otro grupo de psiquiatría, y en ese caso no recibieron pacientes psiquiátricos porque ya les habían avisado que supuestamente le iban a mandar pacientes falsos.
Entonces dicen renreo, repaila. Claro, Cuando- baila, pero entonces es un fenómeno de psicología social que nos puede pasar a todos. De hecho, eso sucede constantemente. Y yo muchas creo. veces o sea, las personas no se dan cuenta o cosas así y estamos bajo proyectos de otras personas, bajo ideologías y metodologías de otras Claro. personas. Esa Pero- es la lucha. ¿Qué es Pero lo que igual están también pensando? funciona de las dos formas, ¿no? Por ejemplo, ya como transpolándolo a otros campos, si yo voy a jugar Ultimate y me dicen, no, contra el mejor equipo de Colombia, como nos tocó en Cali, ahí usted o se motiva o baila, también baja el rendimiento. ¿no? Claro, o sea, puede motivarse en cuestión de que lo pueden ver y, Obvio, y o de decir, imaginarse de que puede estar Dar lo ahí. mejor contra los mejores. Pero ustedes le dicen, Exactamente. ustedes son de las promesas. Entonces uno se motiva O resto. ustedes le dicen, ustedes son el peor equipo contra el mejor equipo. Pero imaginen que a uno les dijeran, no, les tocó contra el equipo más joven que hay en el torneo. Allá están, ellos también van a enfocar el partido de una manera distinta. Claro. Que les dicen, les tocó contra el peor equipo que hay en el torneo. Sí. Todo depende de las palabras que uno use. Pues que las palabras Exacto. tienen mucho Las palabras poder. tienen mucho poder, exacto. Si tuvieras fe, Como un granito de mostaza. si Mi mano, tuvieras fe como una palabra. ya cambiando un poco de tema, vos, que no sé, me gustaría implementar esta temática también en las conversaciones y es sobre películas, mano. ¿Qué película te gusta mucho? Me interesa bastante. No, pues, mano. Yo, Pero- ni televisión veo. Oye, Pero alguna que le haya igual, marcado. voy a mejorar la pregunta porque realmente cuando uno la hace así es más fácil responder. Si usted le dice que va a morir ya y que tiene 2 horas para ver una película, tiene 3 horas para ver una película, ¿qué película se ve? 3 metros sobre el cielo. Uy, no, ya decía yo que haría maricón. No, pero o sea, lo digo fue por la cuestión de morir, más no porque me nazca, ¿sí me entendés? No, esa película tan gay. Así de que pato. Es H. ¿Cuál entonces? No, mano, pues 3 metros sobre el algo cielo así está que yo me he disponible. visto, la verdad, y que me haya llamado la atención y que le haya gastado tiempo y que me haya gustado, La Casa de Papel. Pero Ah, si no una es una serie. película. Pero ya. sería una serie, ¿sí me entendés? Por una serie no hay Pero es tiempo que, o para sea, eso. no, yo no soy amante de unas películas, porque, por ejemplo, la hembra me dice a mí, vamos a ver una película, 10 minutos ya me quedo dormido, o me cojo el teléfono, o me salgo, o sea, Ya. me da como Ansiedad. esa man. ansiedad de no. Bueno. Ya. Entonces, series para vos, la mejor serie que te has visto es Casa de Papel. No, y no, Ricky Morty. Entonces tiene un día para verse una serie. Epa. ya lo he hecho, me he ¿Cuál? cerrado, me he visto La Casa de Papel, la de los chinitos, ¿cómo es? Stranger Things. Exacta, me he visto Puede los ser. 100, los 100 es re buena, sino que lo maluco de eso es que son muy largos. Son las 100 cosas. capítulos. No, más de 100. Sino que lo maluco de eso es que devuelven cosas de antes con el después y o sea, eso, Ya. eso es lo que lo hace generar bueno Enredadita. porque nos enreda, lo enreda a Pero son uno. figuras necesarias del cine, ¿no? De hecho, Claro. estoy viendo una materia que llama Historia del Cine y pues uno aprende más o menos qué recursos se usan. Como que la primera vez que cortaron una película fue por un error, ¿no? La cinta quedó trabada y el marica grabó y cuando se acomodó la cinta continuó grabando la misma escena pero ya se había desaparecido el foco inicial. Entonces quedó como un corte mágico y ahí empezaron a efectos especiales, Perfecto. etc. Bueno, Esa lamparita sirve para un efecto. un efecto espacial. Efecto mariposa. Efectos espaciales con defectos especiales. Parce, uf. ¿A quién creerías que deberíamos de invitar? Uy, Una no, pregunta. no. Mano, ya que estaba pensando sobre el podcast y me gustaría que cada invitado le dejara una pregunta al siguiente invitado. Ay, esa es re buena. ¿Cuál es su pregunta? Vamos a escribirla aquí. Vamos a escribirla ahí. Miquito. El siguiente invitado de random, no sabemos quién va a ser, ¿no? No sabemos quién. Vamos a leer una lista y usted. ¿A quién le gustaría hacerle esa pregunta? Diga un número del 1 al 10. No. Léale la lista y nos dice a quién le gustaría que invitáramos. ¿A quién le gustaría hacer una pregunta de esta lista y después nos dice qué pregunta? Bueno, los próximos invitados son Que podrían ser, igual quizás si sale otro, igual se lo hacemos al otro. Navia, Mi primo, Juan Camilo. Corina, Manuel Pestalozzi, Mondra, el Mono Grisales, Potolito, Ecosebastur, Florian Nativo, Sofía, Marvin, Fiverr, Raúl Guerrero, Ya lo tengo. ¿A quién? Eliana a Potolito. Arciniegas, bueno, Potolito. ¿Qué pregunta le gustaría hacerle a Potolito cuando venga acá con nosotros a hablar? A Potolito, pues, mano, más que todo como pregunta, lo mismo que me hicieron a mí ahorita. O sea, querer saber cómo se va a priorizar ese marica, porque, o sea, ese marica es uno de los que yo estimo y, mano,
yo soy uno de los que yo me preocupo por el bienestar de todos, ¿sí me Sí. entiendes? Pues eso es lo que yo me imagino, o sea, en un futuro todos estar remelos, o Para sea, estar que pegados. ninguno Que se ninguno quede En el camino. en el camino y en nada, Ya. colaborar en lo que se pueda. Ya. Entonces, Ya. o sea, si me entiendes, yo mantengo Una- encima de ese marica, Ya. hace esto, hace lo Una otro, buena hace lo pregunta otro. para Botorito, pues ya diciendo lo que nos dice Mico, es preguntarle qué piensa de su futuro. Exactamente, o sea, ¿Cómo se ve el futuro? ¿Qué se ve haciendo? ¿Qué le gustaría hacer? pero entonces ahí sería más fácil que también ahí le faltaría mucho a él, o sea, porque él podría priorizarse algo a futuro, pero puede hacer algo ahorita meses, Claro. a un año. Claro. A corto plazo. ¿Cómo se ve en la Exactamente. corto y a largo plazo? Sí, ¿sabe que también los invitados deseables? Su Larry primo, mano. Y Larry. Y su hermano. Uy, nos gustaría traer a No, pero pues si mi primo ya está preso, ese marica, cuando salga. Claro, Uy, de la este prisión. mañana Uy, sí, recién bueno. desencanado. Sí. Uy, no. y pues mi hermano, nada, ni modo, cuando vuelva tal vez, hoy lo a buscar. Uy, no. Ya te conviertes en Real Calle. Roba el teléfono y después con qué grabamos. ¿Usted cree que su hermano nos robaría? No. Así, Sí, bien loco. si Ah, bien estuviera loco. soplado, sí, mano, porque ya lo ha hecho. Uf, uy. O sea, pero es por la misma cinta Por la cinta, sí. es que de eso, eso. pues, qué peligro, ¿no? Eso es lo que pasa con eso, mano, es una gonorrea. Pero, mano, ¿cuál es tu percepción sobre las drogas, mano? Al ¿Qué que más, piensas vos sobre ellas? al que más drogas yo le ayudo. No, Mano, pues, nada más hoy estábamos hablando de eso con un instructor de máster sobre el consumo y Sí. los tipos de consumo. ya. Pasivo, Y crónico. lo que nos hablaba realmente es que ningún tipo de droga es mala. Ya. Uy, Siempre y no. cuando, ¿Cómo va a decir que un vaso Uy, no. es malo? a eso voy, pero o sea, a eso voy. Es dependiendo la droga también Ya. y siempre y cuando, o sea, la persona ¿cómo es? Prioriza. Bueno, puta, Priorice otras eso, cosas. se priorice. Ya. Porque, a ver, ¿cómo redondeo esto? Como- No, pues pegué un carro así nos cuenta. Cárguelo. como redondo. Yo creo que lo que usted trata de decir, voy a decirlo para ver si lo puedo decir. Simplemente, pero me acuerdo. Es más, o sea, no está mal el consumo desde cuando no sea lo único que se haga, desde cuando usted tenga más cosas que hacer y sean más importantes que el Que el consumo. sí. O que usted no Exactamente. deje de hacer cosas por consumir que sean Por importantes. ejemplo, yo siento que en el grupo de nosotros, pues muchos le pegamos al asunto, ¿no? Pero casi todos somos bien responsables. Obvio, pero entonces, ¿qué pasa? Tampoco mezclar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, yo soy uno de esos, de que digo, no, voy a activarme para poder Para hacer trabajar, esto que lo epa. otro. Ahí busca Ah, eso está mal. la Pero dependencia. entonces, o sea, ¿qué pasa ahí? No tanto de la dependencia. Yo estoy, o sea, ahora que yo trabajo o sea, no que trabajo, pero que voy a iniciar en una empresa, ¿qué pasa ahí? Voy a poner en riesgo a las demás personas. Claro. Porque, o sea, si me entiendes, no voy a estar Claro, como... ya. Al 100%. Yo puedo decir que voy a estar bien, pero va a estar bajo ese efecto, Ya. entonces Yo eso me va también a pienso conllevar a eso. muchas Yo cosas. pienso que no puede hacer, digamos, cuando se consume, no es posible hacer cosas que requieran alta responsabilidad. Eso, o Pero sea, no, respetar, yo o aquí sea- voy a entrar en debate con ustedes dos. Y es que estoy de acuerdo con Mico porque Mico tiene bajo cargo más personas. Ujú. Entonces ya no es responsable solo de sí mismo, sino de otros. Otros. más. Y por ejemplo, Entonces, ahí es ya me importante tocó ese ser caso. responsable. Los instructores míos, desde un principio, ellos nos enseñaron lo que es el criterio. Tener el criterio a sus cosas sin Ya. importar. Y eso lo he tenido yo muy claro desde Ya. pequeño. O sea, tener mi criterio y admitir Uy. las cosas, sobre Ser todo, responsable. sin tener las De sus consecuencias. actos. Entonces, yo desde un principio ya ellos sabían sobre el consumo mío y todo eso. Ya. Y ellos me dijeron a mí, no la deje, pero ¿qué pasa? Mérmele a eso, pero aumentele a lo otro. Es O un sea, buen en consejo, su es un buen proyecto, consejo. Sí. en su proyecto, pero en lo personal, Ya. para Obvio. crecer como persona, como todo. Entonces, hasta me olvidó lo que Es que, por ejemplo, yo desde el punto de vista psicológico, es que yo también, por ejemplo, yo soy muy en contra de que en la adolescencia se trate de combatir el consumo con decir al pelado que no consuma, porque es muy difícil controlar el consumo a regularlo. Yo pienso Obvio. que el consumo de cannabis, desde un punto pedagógico, por ejemplo, en los colegios, Pero
debe ser, o de las personas que consumen, ¿sí? Porque tampoco lo pueden citar a usted que consuma, y no. es que no es muy difícil dejarla. Pero el problema Y- es que el cannabis no es lo único que consume. Ahí claro. también Pero no, yo, sí, yo también entro a no debatir consumo con lo que ustedes sea. también ahí en ese tema, porque es que la reacción de cada droga a cada persona va a ser Claro, diferente obvio. también, ¿sí me entendés? Por ejemplo, a mí la que yo te decía, yo puedo mentalizarme que me puede activar para hacer esto que lo otro, pero al final es solamente barrabasadas que el cerebro se crea. Claro, Porque son al excusas final para no es así. consumir, son excusas para Exactamente. mentales. Como hay otros que no lo hacen así, porque, o por ejemplo, Olmos me lo ha contado, que no lo hace para poder trabajar o algo así porque se desconcentra, no Le causa el efecto contrario a lo que se le busca. causa lo Claro, contrario. Pero a mí, por exactamente. ejemplo, sí me sirve, digamos, fumar para estudiar o para desarrollar una sola acción, me sirve porque siempre le pongo Exacto. focus. Por ejemplo, yo con el tema del cigarro no es que me guste el cigarro, o sea, de estar apagándolo y No parece, prendiéndolo. pues. Pero por ejemplo, cuando estoy muy estresado, cuando o sea, ya hay tantas cosas en la cabeza, no sé, mano, siento que con eso Se libera. Es que es un buen, bueno, no es un buen desestresante, pero es muy buen desestresante en cuanto a la función que cumple. Sí, es bueno, o sea, es bueno. sí, uno Nunca está lo muy he probado, recargado nunca lo he de... probado, pero debe serlo. sí. Igual que por ejemplo cuando usted tiene calor, usted está trabajando al sol, Una usted dice, cerveza. qué rico, una chela. Por ejemplo, Oye, o yo no nunca has pienso en una escuchado, cerveza. por ejemplo, los que dicen, uff, quedé muy lleno, me voy a fumar un cigarrillo que para bajar la llenura. Yo me evitaría. No, parce. qué Entonces, ¿sí me entendés? cinta. No, parce, pille, ya para cerrar un poquito el capítulo de hoy, lo que hacemos Al es, final. ya tenemos la pregunta y es como poner un beat al final y usted puede decir lo que quiera. Decir si quieren. O sea, no tiene que rapear, si quiere rapear lo puede hacer obviamente, sería re chimba, pero si no le pinta rapear, hablar, De algo. pero sobre un beat. Para estar mojando. Hablar sobre el beat que pienso... No, decir cualquier cosa, mano, lo que piense del podcast, de su día, de quién es Yo será que usted, pueden trabajar propóntico. lo que sea. Ejemplo, Propóntico sin... ejemplo. Ejemplo, mano, freestyle, mano, lo que pinte, lo que le... Ya, o sea, sí, hablarlo, nada más de lo Sí, que vimos hoy, de hablarlo, todo. rapearlo, como quiera. Va. Entonces, espero que llegue aquí el compa. No, sí, no era. ¿Y ahora qué, mano, hacer tareas? Estoy tan estresado, mano, pues porque ¿Cigarrito o qué? diariamente, pues de salir, sí. Entonces vamos a poner el beat. Hombre, póngame un beat del Garabato Beats, auspiciados por el Garabato Beats, ojalá. Te pagaremos corte. Garabato. Va, ¿Quién empieza? ¿quién empieza? ¿Quién te gustaría que empiece? Pero ustedes me tienen que hablar cuando ya va de las tallas payaso. Porque de eso no. Va. Ya, 3, 2, 1, va. Hablando de todo lo que nos trata la vida, nos deja como enseñanza que todo conlleva. Epa, fino, tremendo. Grabo un retrato perfecto. Estamos calmando las ansias, pero llueve. Igual me arrulla ese sonido y las ansias se calman. Me siento en tranquila paz, un alma libre, un alma de alto calibre. Acá libré los pensamientos y estoy satisfecho con eso. Bueno, sí, estamos grabando voces anchas y rimas estrechas en una pieza que está deshecha. Mi cabeza va hecha con la vida de mi hijo porque la vomitó. Y que pesa todo. Sí, cuántos cayeron en prisión. Y ya. Severo, pa. Gracias. Demos el video pues, para que rapeen los escuchas. Cortos de palabras, Ahí hay que terminar. pero largos de expresión. Uy. Alta frase. Ey, alta frase. Terminemos el beat con un par de compases. Pocas palabras, harta expresión. Pero expresión lo que te mete en mis frases. Fa. Wow. Bla.
Tremenda noche, muchachos.